Hola, yo soy Miriam y bueno, pues cambio un poco el contexto porque, bueno, pues se me había ocurrido el poder grabar aquí en la habitación de una casa muy, muy antigua para, bueno, un poco que fuera algo íntimo y demás, las conversaciones y también aprovechar un poco el viento de la ventana. Me encanta el viento y así pues está fresquito. Bueno, hoy traigo reflexión sobre algo que me gustaría compartir contigo, que me estás viendo. Saber si, bueno, pues muchas veces parece que somos como únicos reflexionando, ¿no? Pero muchas personas empiezan a hacer sus propias reflexiones sobre la vida y demás. Y mira, hoy me había encontrado con una antigua compañera de clase del colegio, una persona muy amorosa, y eso me hizo reflexionar sobre lo que tú pensabas que iba a ser la vida y lo que es la vida en realidad, en lo que se ha convertido, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que tienen como un proyecto de vida y saben exactamente qué es lo que quieren y consiguen lo que quieren. Yo recuerdo una amiga que su proyecto era pues ser madre, tener hijos, tener un trabajo normal y corriente. Su hijo se iba a llamar de una determinada manera, tenía los nombres puestos, entonces su función era encontrar una pareja para que ese pensamiento de futuro se hiciera realidad. Y siempre lo tuvo muy claro. Bueno, aquí hay una mosca ahora, en fin, nunca entra ningún bichito, pero ahora ha entrado uno. Y entonces ella consiguió, lo ha conseguido. Tiene una pareja que le quiere, tiene unos dos hijos, le puso los nombres que siempre soñó con ponerles, viajó donde quería viajar y es como que tienen un proyecto de vida muy claro, ¿no? Y luego hay otras personas que pues no lo tenemos tan claro. Entonces, claro, es como que el enfoque es totalmente disperso. No tienes ese enfoque de quiero esto y voy a por esto y este es mi leitmotiv. Y cuando no tenemos ese enfoque, pues claro, no sabes muy bien por dónde tirar y demás, pero realmente la reflexión venía. Claro, tú no tienes ningún enfoque, pero entonces te empiezas a imaginar muchas posibilidades, que era lo que me pasaba a mí. Desde niña, ¿no? Yo pensaba, cuando tenga 20 años, pasará esto y yo me encontraré haciendo tal cosa y habré conseguido estos hitos, lo que fuera, ¿no? Cuando llegué a 20, pues pensaba en lo que pasaría cuando tuviera 30 años, pero me fui dando cuenta cuando llegué a 30 empecé a pensar qué pasaría cuando yo llegara a 40. Y lo curioso y lo anecdótico, no sé cómo definirlo, es que ninguna de las realidades que yo había pensado en su momento corresponden a la propia realidad que tengo. Jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, es muy chocante, sobre todo cuando yo ahora, que tengo 45 años, que ya estoy en la mitad, uy, no sé si hay alguien por ahí, no, que ya estoy en la mitad, mirad qué bonito, ya empieza el sol ahí a reflejarse, bueno, va a ser precioso este vídeo. Cuando me echo un poco para acá para que se vea ahora los reflejos del sol, cuando, claro, y cuando ya tienes 45 años, como me pasa a mí, todo esto se te viene encima, ¿no? Y dices tú, wow, qué poca se parece mi situación actual con lo que yo me imaginaba que iba a pasar. Me imaginaba en millones de contextos, pero nunca me imaginé en este contexto que tengo, con lo bueno y con lo malo. Yo, por ejemplo, ya que he hablado sobre el sobrepeso y todo eso, en mi juventud tuve también variaciones de peso y yo, por ejemplo, llegué en un momento dado a padecer obesidad mórbida, extrema, mejor dicho, ¿no? Y yo, en ese contexto, en ese momento, mi idea de cuando tuviera 40 años era con una bombona de oxígeno, si es que he llegado a estar viva. Imaginaos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, con 20 años, así,
recuerdo que para mí que se cayera un lápiz al suelo era horrible. Yo, por suerte por suerte, encontré unas buenas personas, unas buenas amigas que siguen siendo amigas mías hoy día, que me recuerdo que cuando se me caía el lápiz, que para mí era algo, una odisea el tener que coger el lápiz. Las personas que tengáis mucho sobrepeso me vais a entender seguramente. Y entonces ellas, sin decirle yo nada, cogían el lápiz y me lo daban, ¿no? Claro, yo tenía ese contexto con 20 años, imagínate, ¿no? Entonces, para mí, mi futuro en ese momento no era totalmente oscuro porque no había nada que hiciera cambiar, ¿no? Ese futuro. Y yo me imaginaba con 40 años, realmente es que me imaginaba hasta que no llegaría a esa edad. ¿Quién me iba a decir a mí que yo, con 45 años que tengo, podía hacer cosas, posturas de yoga que las antípodas de mi mente, con esa edad, con 20 años, yo me imaginaba? No sé, el Pino Puente, me quedo sin palabras porque imaginaos, ¿no? Pero claro, esto es como algo que yo veía muy oscuro y que además me llevé muchos años porque tuve una pérdida de peso importante con 24 años, pero luego volví otra vez a subir muchísimo de peso. Imaginaos el contexto que yo me imaginaba. Yo no tenía esperanza a que mi cuerpo fuera a cambiar, incluso mi psicomotricidad. Esto es lo positivo. En lo negativo igual, yo no me hubiera imaginado, por ejemplo, pues a lo mejor estar en una situación económica precaria. Me imaginaba, ¿no? Había estudiado una carrera. Este es el punto contrario, ¿no? De haber estudiado una carrera, haberme formado muchísimo, tengo carrera, tengo máster, tengo... Y sin embargo, claro, yo me imaginaba en un futuro con 45 años, pues con un trabajo, ganando muchísimo dinero, facturando, en fin, no sé, con otro contexto, con una familia, y de repente me encuentro con que he tenido seguramente malas decisiones, ¿no? O simplemente forma parte de mi aprendizaje vital y de repente me encuentro con que pues no, he conseguido cosas, pero sin embargo ese futuro que yo pensaba que era como muy evidente y yo fantaseaba con ello, no estaba allí. Claro, y entonces llegas con 45, como tengo, y hay que aceptar la realidad. ¿Y qué me pasa ahora? Que claro, esto de proyectar futuros y demás puede ser algo que tengamos la tendencia, pero yo ahora lo que me planteo es intentar no futurizar, o como se diga, desde los 45 hasta el resto de mi vida, porque me he encontrado tantas sorpresas que digo, uy, no sé qué va a pasar. Sí que algunas cosas las tomo decisiones para que cuando llegue a esa edad intentar llegar lo mejor posible, ¿no? Yo recuerdo que mi padre decía, era una de las personas que decían siempre que, que el destino ya estaba escrito, entonces no había que hacer nada al respecto, ¿no? De, pues, por ejemplo, cuidar la salud o tomar decisiones, porque ya el día que llegaba era el que llegaba. Y hay muchas personas que piensan así. Yo pienso que, que bueno, que sí, que a lo mejor puede haber una predestinación, pero bueno, voy a intentar hacer todo lo posible para que cuando llegue ese día, pues llegue lo mejor posible, ¿no? Y ese es mi punto ahora mismo. Entonces, por eso todo viene en correlación con eso, ¿no? Ya tengo esta edad, ya estoy en el ecuador de la vida. Hay cosas que no han podido ser, hay cosas que sí han sido. Entonces, a partir de aquí, la reflexión viene en cómo voy a enfocar esta segunda parte desde mi contexto actual y sobre todo no buscar imaginarme escenarios. Otra cosa diferente es que tú tengas un proyecto muy claro de vida, ¿no? Y yo, por ejemplo, a día de hoy lo busco, el proyecto. Algo que realmente a mí sea mi leitmotiv, pero me resulta difícil encontrarlo, sobre todo porque miro mucho hacia afuera. Entonces digo, a ver si hago esto.
creo que al final mi leitmotiv está dentro de mí. Quiero decir, yo me pienso, ¿no? Dicen que cuando nosotros, antes de nacer, nuestro alma firma un contrato. Y entonces yo pienso, todo lo que está pasando quizás era el acuerdo que mi alma ha llegado a tiene. Por lo tanto, todo el contexto, perdón, mira qué bonito, me encanta cómo se refleja la ventana. Creo que ha sido una buena decisión grabar aquí el vídeo. Quizás otro día iré con un cojín, pero bueno, entonces, o quizás me siento un poco hacia atrás y igual aquí un poco mejor, ¿no? Entonces te decía que dicen que las almas firman un contrato, que mi alma firmó un contrato, que tu alma firmó un contrato. Y, y puede que este contexto que tenga sea el que he tenido que vivir, el que he de vivir para mi propio progreso. Esto fantaseando con la idea de que exista un alma, de que exista un más allá, de que exista una oportunidad, de que exista una reencarnación, todo eso fantaseando con este tema, que, bueno, pues también tengo que tener en cuenta, tengo esa parte escéptica. Pero bueno, suponiendo esta fantasía que fuera una realidad, entonces yo estoy donde tengo que estar, precisamente donde tengo que estar. A partir de aquí, ¿qué es lo que yo voy a aportar a mi propia vida, a la vida, al mundo? No desde tampoco una perspectiva, porque también eso ha sido como una ducha de realidad. Claro, yo por ejemplo empecé a dedicarme al yoga y yo tenía la idea que yo iba a aportar pues revelación, por decirlo de alguna manera, ¿no? De lo que yo aprendí del yoga, lo que yo he percibido, lo que yo he vivenciado, todo esto yo pensaba en su momento que yo iba a aportar todo eso, ¿no? Incluso en la práctica de yoga, yo me he formado muchísimo, yo creo, a ver, igual no hablo desde la humildad, no lo sé, pero yo creo que no soy mala profesora de yoga. Yo creo que he hecho cosas bonitas, creo que me he formado, he profundizado, no solamente formarme exteriormente, sino que he recorrido un camino interno, me he visto con herramientas para poder compartir ese camino, para poder enseñar. Sin embargo, luego me he dado cuenta de que yo no, ¿cómo se dice la palabra? No tengo ese carisma. Entonces, todo lo que yo venía a aportar, todo el reconocimiento que yo esperaba, que esto es función del ego también, no ha sido recibido. Y darme cuenta de que a nadie le interesaba si yo podía explicar algo que se entendía, porque a mí la filosofía, por ejemplo, siempre ha sido algo que me ha gustado muchísimo y que he entendido bien. Entonces yo creía que podía aportar ese punto de vista filosófico, pero de repente me di cuenta de que no era interesante o yo no conseguía transmitir. Entonces eso fue como, han sido como realidades que me han ido viniendo y que he tenido que gestionar. Así que, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Es como la vida me ha llevado a mí a ser humilde, o sea, a despojarme del ego totalmente, pero a base de decepciones, de frustraciones, en general, ¿no? No en todo. Y en darme cuenta de lo que verdaderamente importa. Entonces, es intentar buscar cuál es el camino. Yo ahora, mira, la vida se me está poniendo de una manera en la que tengo la oportunidad de hacer un camino importante interior. O sea, creo, no lo sé, no sé si mi alma afirmó eso, creo que tengo una oportunidad que pocas personas tienen, que es la de la introspección, porque mucho tiempo dispongo del tiempo, no tengo las cargas, ¿no? que otras personas tienen, cargas familiares, y es verdad que a veces yo creo que la vida nos pone en situaciones
que de una manera supraconsciente es donde queremos estar. Hoy me encontraba con una amiga, como os digo, que con mi edad, ¿no? 45, tenía un bebé, había tenido un bebé. Y entonces yo, bueno, claro, como toda persona, en su momento he pensado, ¿no? En esto de la maternidad, y en algún momento he querido, ¿no? Decir, oye, mira, pues que puede ser que este camino sea, me he ilusionado incluso, pero no tanto, no tanto como para. Lo que pasa que, claro, ahí está, siempre he tenido como la lucha, que es lo que nos pasa, entre qué parte soy yo la que decide que este no es el camino y qué parte es una imposición social. Ha sido muy difícil, muy complejo. Personas que os veáis en esta situación, quizás me entendáis, en la que no he sabido exactamente qué punto era mi volición, mi deseo, y qué punto era la presión social que tenía. Porque claro, yo empiezo a mirar toda mi línea de vida y digo, te hablaba de mi amiga, que ella tenía súper claro que quería casarse, tener hijos, pero yo nunca lo tuve, nunca. O sea, en mi vida no. De hecho, cuando mis amigas empezaron ya a embarazarse, para mí era una cosa absolutamente remota. O sea, no tenía nada que ver conmigo. Fuera parte, aunque yo me llevo muy bien con los niños y me gusta jugar con ellos, pero siempre desde un punto de vista lúdico, ese sentimiento que yo le veía a ella con 20, con 21, 22, 23, ese sentimiento de maternar, estaba totalmente lejos de mí. Yo decía, no, no lo siento. O sea, no lo siento ese, pero yo siempre pensaba que en un futuro sentiría ese gran deseo. Y realmente yo empecé a pensar, digo, oye, ¿y si lo intento? No sé qué. Fue por tiempo, porque decía, uy, que ya es la hora, o sea, que ya tendría yo que estar pensando en esto. Entonces, siempre tuve muchas dudas al respecto. Intenté por varios medios, pero bueno, la vida no me lo concedió en este caso. Y, y la verdad es que ha sido un tránsito de no saber exactamente por qué pasaba esto, ¿no? Pero en el trasfondo, si soy sincera, de alguna manera sentía como alivio de decir, uff, es que a lo mejor este no es el camino. Y a lo mejor ahora, ¿no? Porque claro, siempre te queda la duda, porque claro, tú ves que es como todo, tu vida es muy disruptiva al resto general de la gente, porque todo el mundo se casa o se empareja y tiene hijos. Entonces, como muy disruptivo, ¿no? Y dices tú, es que no sé si es, yo me estoy consolando o si realmente es que este era mi camino. Pero por otro lado pienso y digo, si eh, yo tengo un mundo interior que anhelo descubrir. Desde niña sí que me ha pasado que he sido muy introspectiva, que me ha encantado cerrar los ojos y indagar en el mundo interior que tengo. Y que quizás mi vida vaya encaminada a ese descubrimiento interior. Entonces yo pienso y digo, es que antiguamente la gente que se dedicaba al mundo espiritual se dedicaba al mundo espiritual. No había como hoy día, que el mundo espiritual se ha convertido en un comercio, en una venta constante, sino que se asumía que la persona que se dedicaba al mundo espiritual también tenía necesidades materiales y se le reportaba esas necesidades, bueno, como pasa hoy día con la iglesia, por ejemplo, ¿no? En el caso mío, en España, pues la iglesia católica se le apoya, se le da donativos porque se entiende que si te dedicas a lo espiritual, lo material no es posible. Bueno, hay un perro ladrando que no sé si se estará escuchando, espero que no. Ay, esto es, ay, oh, oh, respirar un poquito para que gestionar que el perro está ladrando. Entonces, bueno, te decía, yo me planteo eso, ¿no? De, ¿y si este es el camino? Pues si es el camino, ahora mi propósito es recorrerlo, recorrerlo. Es decir, por eso el compromiso de hablaros por cámara, de meditar con vosotros, de todo esto, porque
quiero descubrir ese camino. ¿Qué hay en el mundo interior? ¿Qué puedo descubrir de mí misma? ¿Qué puedo descubrir de la existencia? Es que me muero de ganas de saberlo. Y claro, si yo hubiera tenido otro contexto vital, no digo que fuera peor o mejor. Bueno, si te soy sincera, yo creo en el fondo del corazón que hubiera sentido mucha tristeza, o más que tristeza, frustración. Seguramente me hubiera aportado grandes cosas, ¿no? Tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado hay una parte de mí que dice, hubiera sido un poco infeliz. No lo sé. En fin, esto es un tema muy polémico también. No quiero hacer polémica de esto, pero bueno. Así que, resumiendo, qué rara es la vida. Qué extraña me parece. De verdad, me parece totalmente increíble el devenir, el misterio, el por qué estamos aquí, el cuál es el leitmotiv de la vida. Qué raro me parece que ninguna de las posibilidades que haya pensado yo se haya cumplido. ¡Wow! Me parece increíble, o sea, como muy, no sé. Y entonces, claro, de aquí hasta el día que me muera, ahora que estoy en mi Ecuador, creo, no lo sé, igual no estoy en el Ecuador, estoy mucho más para adelante o más para atrás, no sé, no sé con qué edad moriré. ¿Cómo será la vida? Y una cosa que me pasa también reflexionando sobre esto es que me he dado cuenta, es que yo le he cargado a mi yo futuro con todo, le cargo con todo. Por ejemplo, una cosa que yo tengo que trabajar, que me pasa ahora, es que soy una persona muy introvertida y me cuesta mucho socializar. Y sobre todo el abrirme a la gente, ¿no? Abrirme a las demás personas, entablar una amistad, me resulta muy difícil, ¿no? Y yo siempre he pensado, bueno, la Miriam del futuro lo conseguirá. Y así un montón de veces, con todo. La Miriam del futuro, hasta que me he dado cuenta de que no hay futuro, de que siempre es un presente constante y todo ese futuro, o sea, no puedo estar cargando a la Miriam del futuro con la situación actual y confiar en que ella lo resuelva. No, chica, resuelve ahora. ¿Te pasa esto? Pues resuelve ahora. Deja a la Miriam del futuro, respira tranquila, porque mira, ahora que soy la Miriam del presente en ese futuro, pues fíjate cómo estamos, porque todo se lo has cargado a la Miriam del futuro. Así que bueno, también es otra lucha que tengo. Bueno, lucha, esa de no cargar a la Miriam del futuro. Con lo cual, resumo las ideas principales que quiero compartir contigo. Expectativas, futuros. Puedes pensar las posibilidades que pase, de que ocurra tal cual, pero hay como una ley de Murphy que en la posibilidad que nunca habías pensado, esa va a suceder. Te he contado que yo pensaba con un sobrepeso fuerte, pensaba que yo estaría con una máquina de respiración y ahora puedo hacerte sirsasana, puedo hacer posturas que yo jamás hubiera imaginado nunca, ni de niña, y las hago ahora. O sea, es maravilloso. Pero también yo he estudiado carreras, he estudiado máster, me he formado muchísimo, tengo muchísimos conocimientos y yo pensaba que iba a estar forrada de dinero con 45 años y no, no tengo un duro, soy pobre, pobre. Bueno, casi pobre, ¿no? Hay personas que están en una situación muchísimo peor que la mía, pero entonces, ¿de qué te vale hacerte la idea de cómo va a ser? O sea, no des por sentado todas las cosas. Otra cosa importante es que la vida tiene muchísimas posibilidades. Quizás tú ya has elegido este camino y tu alma ya ha firmado otro tu contrato. Y otra cosa, a colación de esto, que también quiero reflexionar contigo, es que nunca critiques o menosprecies la situación de otra persona. Porque, he de serte sincera, también me ha sucedido de cosas que yo decía, uy, esto qué mal, eh,
esta persona que se comporta de tal manera, porque nunca sabes si esta situación se te puede dar a ti. Entonces, no está bien juzgar a los demás. Eso lo he aprendido con el tiempo. Ya, de hecho, estoy orgullosa, viene mi ego y me da orgullo. Estoy orgullosa porque es algo que lo he trabajado y ahora, en cualquier contexto, yo intento no hacer crítica. Cuando alguien, por lo que sea, pues tiene una actitud determinada en la vida, nunca hago críticas. Siempre digo, es que a lo mejor yo no estoy entendiendo el contexto, esta persona ha tenido un contexto difícil y se ve en esta situación. Porque a veces sí, antiguamente, ¿no? Hace muchos años, la verdad, pues a lo mejor situaciones como por ejemplo la precariedad laboral y decías tú, yo jamás me vería en esa situación, pues no lo sabes, chica, no lo sabes. Igual si te ves en esa situación y no es una cosa que tú hayas elegido. Así que esa es otra reflexión que traigo hoy de no juzgues los contextos de la gente, no juzgues a la gente, no la juzgues de verdad, no lo sabes, no sabes lo que está pasando, sobre todo cuando no conoces a esa persona. Así que bueno, estas son las reflexiones de hoy y me encantaría escucharte o simplemente que me hayas escuchado y a ver qué tal. Te deseo un día hermoso, ya se ha ido ya el sol, otro día pues nos visitará y que tengas un maravilloso día. Hasta pronto.